Paisa Noticias. Informativo regional Paisa Noticias desde el Hospital San Juan de Dios de Yarumal. Estuvimos hablando con el nuevo servicio que prestará esta institución. Él es Julio Henao, radiólogo, y nos dice cuáles son los servicios que brindarán aquí en este hospital. Servicio nuevo que llega a esta institución, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que podrán pedir en autorización los ciudadanos para que le brinden este nuevo servicio en salud? Mi objetivo hoy es hablar de una herramienta específica que tiene el equipo de ecografía en el sentido de la utilización para hacer diagnósticos de imagen Doppler. El Doppler es una herramienta, como lo estaba diciendo, que tienen los ecógrafos, es una ecografía que tiene una intención. Básicamente es la visualización del flujo sanguíneo. Cuando hablamos de Doppler vamos a hablar de circulación. Cuando nos referimos a circulación estamos hablando de cualquier parte del cuerpo. Básicamente con este equipo lo que pretendemos es mirar la circulación, sobre todo de extremidades, pero no solamente de allí, también del abdomen, circulación del abdomen o circulación del cuello hacia el cerebro. Los tipos de Doppler, los tipos de estudio, porque hablar de circulación implica hablar de unos estudios específicos de Doppler. Entonces existe el Doppler venoso, el Doppler arterial, el Doppler abdominal, el Doppler de cuello y otros como el Doppler obstétrico, que ya es una especialidad distinta, es específicamente de los ginecobstetras. Hablemos, por ejemplo, del más frecuente en cuanto a realización se refiere, que es el Doppler venoso. El Doppler venoso es, como ya lo dije, la visualización de la circulación, en este caso de extremidades inferiores, y tiene como finalidad detección de flujo sanguíneo. Por tanto, si hay una obstrucción por trombosis, por ejemplo, podríamos detectar la trombosis en estas extremidades. Eso en cuanto a trombosis se refiere, pero el Doppler venoso tiene otro tipo de utilidad y es el diagnóstico del flujo en cuanto a insuficiencia venosa se refiere. Me explico. Las venas no solamente se pueden tapar, sino que también se pueden dañar, porque tiene unas válvulas en su interior que permiten que el flujo suba de las extremidades al corazón y de allí al resto del cuerpo. Esas venas, con esas válvulas, si se dañaran, se empiezan a engordar, a poner gruesas, dilatadas, lo que llamamos várices, y se empiezan a manifestar en las extremidades inferiores con cierto tipo de síntomas que vamos a hablar a continuación. Entonces, ¿a qué tipo de pacientes van a ser candidatos a realizar el estudio Doppler? La sintomatología, la indicación para realizar un Doppler venoso de miembros inferiores está, como ya lo dije, para detección de trombosis. La trombosis, cuando se tapan las venas, se va a manifestar de ciertos síntomas específicos. 1, dolor, mucho dolor en una parte o en toda la extremidad. 2, edema o inflamación de la extremidad. Y básicamente es una sintomatología ruidosa, escandalosa, porque es muy brusca y es fuerte. Por tanto, es un paciente que generalmente termina en el servicio de urgencias y es el médico de urgencias quien nos lo remite a nosotros para diagnosticar esa trombosis. Eso por un lado. Por el otro lado, la insuficiencia de la que ya estábamos hablando. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de un paciente que tiene insuficiencia venosa? 1, clínicamente se manifiesta con varices. Aquella persona que tenga varices en sus extremidades seguramente tiene un problema de insuficiencia venosa y se debe diagnosticar dónde están esos puntos varicosos e insuficientes para poder remitir a un cirujano vascular que vea la necesidad o no de una cirugía. 2, cansancio, hinchazón en las piernas, pequeñas varices menos llamativas en las extremidades, y son síntomas más inespecíficos que también pueden estar acompañados de insuficiencia. Entonces, no siempre que hay varices, no siempre que no hay varices, no hay insuficiencia. Me explico. Puede haber cansancio, dolor, edema sin varices y haber insuficiencia. Por tanto, esos síntomas podrían estar manifestando en el fondo una insuficiencia que habría que diagnosticar con el examen Doppler venoso, aún en ausencia de varices.
El otro examen Doppler que tenemos, ya hablamos del examen venoso, ahora vamos a hablar del Doppler arterial. El Doppler arterial, lo mismo, para mirar circulación en los vasos sanguíneos, pero en este caso en las arterias. Entonces, la circulación arterial, la que va del corazón hacia las extremidades, se puede ver interrumpida por un trombo o por placas ateromatosas, que son unas placas de colesterol y calcio calcificadas que se ponen gruesas en los pacientes mayores y que van engrosando las paredes de las arterias y van disminuyendo el flujo de la circulación hacia las extremidades. Eso lo podemos diagnosticar con el examen Doppler arterial. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas son dolor durante la deambulación, al caminar, a eso lo llamamos claudicación. ¿Qué quiere decir? Que yo camino 2 cuadras y me empieza a doler. Camino 5 cuadras, inicialmente no me dolió, pero a la siguiente me empezó a doler, ojo. Y progresivamente el dolor se va haciendo más llamativo. Generalmente son pacientes mayores que se quejan de frialdad en las extremidades y que cuando salen a caminar empieza a tener dolor en las pantorrillas o en toda la extremidad. Eso es un síntoma de que hay un problema de circulación y que podemos diagnosticar mediante un Doppler arterial. Un Doppler también con relativa frecuencia que se utiliza es el Doppler de cuello. La circulación que lleva la sangre del corazón hacia el cerebro se puede ver obstruida o limitada en su paso a través del cuello. Los síntomas para poder llegar a este examen es mareo, síncope o pérdida transitora del conocimiento, o que ya entidades más establecidas como un infarto, un derrame cerebral. Ya son pacientes más delicados que están dentro de una institución y que nos pedirán el examen directamente, pero ambulatoriamente pacientes con mareo, con desvanecimiento, pueden estar teniendo un problema de circulación en el cuello, y el Doppler de cuello nos puede permitir aclarar si ese paciente tiene o no una limitación en el flujo sanguíneo hacia el cerebro. Teniendo en cuenta entonces todos estos temas que hemos hablado hoy del Doppler de extremidades y de cuello, hago un llamado a aquellas personas que tengan este tipo de sintomatología a consultar con su médico para probablemente terminar ante un examen de estos, o aquellos que tengan exámenes de este tipo pendientes, que sepan que en el Hospital Yarumal San Juan de Dios ya realizamos este estudio y podemos perfectamente hacerlo sin ningún inconveniente y poder aclarar dudas diagnósticas fácilmente en el hospital. Pues veíamos ahí con el radiólogo Julio Henao qué es ese servicio de Doppler en el hospital. ¿Cómo podrá llamar usted también a pedir las citas? En el 314-855-0970 y 314-855-0944, las líneas que han dispuesto para usted llamar a pedir estas citas. Pero también estuvimos hablando con Alejandro Blandón, él es de atención al usuario y esto le dijo a Tampaisa TV. La ES Hospital de Yarumal San Juan de Dios abre un nuevo servicio en lo que tiene que ver con radiología. Ya tenemos un ecógrafo nuevo para tomar las ecografías Doppler, ¿sí? Ya por esa especialidad, entonces nuestros usuarios que antes tenían que viajar hacia la ciudad de Medellín a hacer ese tipo de ecografía, nosotros ya habilitamos el servicio con nuestros 3 radiólogos que están los 7 días de la semana durante todo el mes. Tenemos la posibilidad de hacer ya la programación de las ecografías Doppler. Tenemos ecografías Doppler de vasos venosos, Doppler arteriales, Doppler de vasos de cuello, Doppler renal, las Doppler portal, las test de erosión y lo que tiene que ver con las Doppler de pene. Esas ecografías ya están a disposición en programación en la central de citas. Nuestros usuarios pueden programarlas a través del 314-855-0944 o a través del 314-855-0970. Tenemos disponibilidad de agenda con una oportunidad muy buena para poder iniciar a atender a nuestros usuarios con las Doppler, que como se lo manifesté al principio, antes nuestros usuarios debían de ir hacia la ciudad de Medellín a hacer esos procedimientos y ya lo tenemos acá en el hospital. Ya nuestros radiólogos lo pueden iniciar a hacer y solamente falta de que nuestros usuarios le soliciten a las EPS que se lo autoricen para nuestra ES Hospital y con todo el gusto los estaremos atendiendo y brindando este servicio de muy buena calidad.
Muy bien, informativo regional Tampaisa Noticias desde el Hospital San Juan de Dios de Yarumal con noticias de la salud. Con ustedes, Edwin Villegas. Tampaisa Noticias.